Muy bien, un saludo especial para los que están a través de YouTube, de Facebook y también en el Zoom. Y a los que están aquí presentes en la iglesia, una vez más tenemos el compromiso de predicar la palabra de Dios. Y yo espero que el tema de esta mañana sirva de alimento espiritual para cada uno de nosotros. Oremos. Gracias, Padre, por tu amor y tu cuidado. Que el Espíritu Santo nos dirija y que podamos exponer tu palabra y aprender de ella. Bendice a los que están aquí en la iglesia, a los que están a través del Zoom, de YouTube y de Facebook. Escucha sus oraciones y respóndele de acuerdo a tu voluntad. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, señores, el tema lleva como título El Espíritu Santo en Jesús y Juan. Y hoy vamos a hablar de un tema interesante, hermanos. Cómo vemos las características de estos dos personajes, cómo coincidieron en tantas cosas, porque Dios no es un Dios que improvisa. Dios es un Dios que planifica las cosas, y tanto Jesús como Juan vinieron a este mundo con un plan y un propósito. Pero lo interesante es cómo esos dos personajes, que de hecho eran primos, lograron cumplir las profecías bíblicas y llevar una vida acordes a los planes de Dios. La vida de nuestro Señor Jesucristo estuvo ligada al Espíritu Santo desde antes de nacer. Y más adelante lo vamos a ver cómo fue el nacimiento de Jesús. Pero posiblemente ustedes no saben que también la de Juan fue igual, con una diferencia. No me quiero adelantar, pero ahorita lo vamos a ver en ese sentido. Juan el Bautista fue elegido para preparar el camino del Señor. Y Dios lo trajo al mundo con ese propósito. Una vez que Juan prepara el camino del Señor, desaparece de la escena. De una manera lamentable, pero desapareció. Pero vamos a ver en la vida de Juan cosas que están también en la vida de Jesucristo. El ministerio de Juan no fue tan largo como el de Jesús, pero él cumplió el propósito por el cual Dios lo había traído a la tierra. Entonces, vamos a entrar en materia, en la parte ya introductoria, y vamos a ver cualidades que existían tanto en Juan como en Jesús. Características que identifican a Jesús y a Juan. Primera característica, sus nacimientos. Vamos a ver cómo fue proféticamente el nacimiento de Jesús. Para eso vamos al libro de Isaías. El profeta Isaías, muchísimos años antes de Jesús venir a la tierra, dijo cómo nacería Jesús. Vamos al libro de Isaías capítulo 7 y vamos a leer los versículos 14 y 15. Isaías capítulo 7, versículos 14 y 15. El versículo 14 dice: por tanto el Señor mismo dará señal, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrá por nombre Emmanuel. Proféticamente la Virgen dijo que, el profeta dijo que la Virgen concebiría un hijo y que le pondría el nombre de Emmanuel. Y ahí habla de características sobre él: comerá mantequilla y miel hasta que sepa desechar lo malo y escoger lo bueno. Porque antes que el niño sepa desechar lo malo y escoger lo bueno, la tierra de los dos reyes que tú temes serán abandonadas. Esta es una profecía, pero yo me concentro en la parte que Isaías dijo que Jesucristo nacería, que una virgen concebiría a Jesús. Ahora, ¿dónde se cumple esta profecía en el Nuevo Testamento? Vamos al libro de Mateo, donde fue la lectura bíblica. Libro de Mateo capítulo 1. Libro de Mateo capítulo 1. Detalle interesante aquí. Mateo capítulo 1. Vamos a leer desde el versículo 18 hasta el 25. El profeta Isaías dijo que Jesús nacería de una virgen. Ahora, ¿dónde se cumplió eso? Mateo capítulo 1, versículo 18 al 25. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando comprometida María, su madre, con José, antes que vivieran juntos, se halló que había concebido del Espíritu Santo.
José, su marido, como era un hombre justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Pensando en esto, un ángel del Señor se le apareció en sueño y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado, ¿de quién es? Del Espíritu Santo. Noten eso, subrayen eso en el cerebro. María queda embarazada del Espíritu Santo y el ángel se lo está explicando. Y luego dice: dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que dijo el Señor por medio del profeta. Nótese aquí que Mateo cita al profeta Isaías, y oiga cómo dice: una virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Emanuel, que significa Dios con nosotros. Cuando José despertó del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Señores, para millones de personas dicen: no, eso no es verdad, no puede ser posible. Pero usted tiene que creer en la palabra de Dios, usted tiene que creer en Dios. El mismo Jesucristo dice: para Dios nada es imposible. Entonces, ¿cuáles son los detalles que vemos aquí en el nacimiento de Jesús? Número uno, María queda embarazada del Espíritu Santo. Y José, como era un hombre consagrado, dijo: bueno, como ella me fue infiel, porque la ley judía especificaba que si una mujer era infiel a su esposo y salía embarazada, había que apedrearla y quitarle la vida. Pero él, que era un hombre justo, dijo: bueno, no sé qué ha sucedido aquí, yo me voy a separar secretamente de ella. Y pensando en eso, el ángel de Jehová vino y dijo: oye, José, no debes hacer eso. ¿Por qué? Porque ese bebé que viene de María es del Espíritu Santo. Es decir, ningún hombre la ha embarazado. La embarazó Dios. José, que es un hombre cristiano justo, dice: ¿y cómo sería eso? Ahora, ella aceptó el mensaje del ángel y se quedó con María. Y dice la palabra de Dios que José conoció a María después que dio a luz a Jesús. Entonces, ¿qué hombre en este tiempo aceptaría una cosa así? No, yo no puedo aceptar una cosa así, que se quede con el otro. ¿Qué otro? Señores, estamos hablando del Espíritu Santo, que tiene poder para crear igual que Dios. Jesús nació a través de María, pero quien trabajó ahí y no la tocó físicamente, vamos a aclarar eso, que vamos a ver la diferencia entre Juan el Bautista y Jesús. Fue el Espíritu Santo que embarazó a María, sin tocarla, sin tener relaciones como las tenemos nosotros. Y tengo que aclarar eso, porque el Espíritu Santo es Dios y es santo. Entonces no podemos ubicarlo igual que un hombre, no. Entonces, proféticamente, el profeta lo dijo: de la Virgen Nazaret va a nacer el Hijo de Dios. Ahora bien, vemos cómo nace Jesús a través del Espíritu Santo. Característica del nacimiento de Juan. Vamos a ver cómo nació Juan. Y le voy a explicar la diferencia entre el nacimiento de Juan y el de Jesús. Vamos al libro primero de Isaías. Isaías profetizó también el nacimiento de Juan. Señores, la Biblia no improvisa, la Biblia es un libro hermoso, porque el Espíritu Santo fue el que lo dirigió y hombres consagrados la dirigieron. No, mi querido, hombres consagrados la dirigieron. Entonces, ¿qué sucedió? Y vamos al libro de Isaías 40, versículo 3. Isaías 43. En Isaías 43 dice: voz que clama en el desierto, prepara un camino a Jehová, nivela una calzada, le estapa a nuestro Dios. ¿De quién está hablando aquí? Está hablando de Juan el Bautista, que iba a nacer para preparar el camino del Señor. Isaías 43. Ahora, ¿dónde se cumple la profecía
de que Juan iba a preparar el camino del Señor. Vamos al libro de Lucas. Vamos al libro de Lucas, capítulo 1. Lucas, capítulo 1. Es maravilloso como Dios, usted cuando estudia la Biblia puede encontrar un pasaje que combina con el otro y no hay que especular y decir cosas. Lucas, capítulo 1, vamos a leer desde el versículo 13 hasta el 15. Zacarías y Elizabeth, los padres de Juan, eran avanzados en edad y no habían tenido hijos. Así que el ángel se le presenta a Zacarías cuando está haciendo el servicio en el templo y oye lo que le dice, bien claro. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída y tu mujer Elizabeth dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Juan. Tendrás gozo y alegría y muchos se regocijarán por su nacimiento, es lo mismo que por Jesús, porque será grande delante de Dios. Ahora escuchen la característica que tenía Juan, que también la tenía Jesús. No beberá vino ni sidra y será lleno ¿de qué? Del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Señores, Jesús tenía el Espíritu Santo desde el vientre de su mamá. Y aquí me dice la Biblia que el ángel le dice a Zacarías que Elizabeth va a tener un niño que tendrá el Espíritu Santo también desde el vientre. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Zacarías participó de la procreación de Juan, así como nosotros tenemos nuestros babies. Es decir, aunque Juan nació con el Espíritu Santo desde el vientre de la madre, Zacarías embarazó a Elizabeth. Muy diferente al caso de Jesús, que José no participó. Y entonces el ángel se le apareció y le dijo: no la dejes, que este es un proyecto de Dios. Esa mujer es una mujer consagrada, es una mujer santa. Y tú no lo entiendes ahora, pero lo vas a entender después. Y José, dice la Biblia, un hombre justo, yo digo un hombre cristiano consagrado, aceptó el mensaje del ángel. Entonces, ¿cuál es la característica principal del nacimiento de Juan y de Jesús? Que los dos desde la barriga traían el Espíritu Santo, hermanos. Y los dos habían sido elegidos para una misión. Juan para preparar el camino del Salvador y el Salvador para preparar el camino de los salvados. Porque Cristo vino a morir por todos nosotros. Entonces, primera característica de Juan y de Jesús. Los dos tuvieron nacimiento dirigido por el Espíritu Santo, pero con la diferencia de que el sacerdote Zacarías tuvo que hacer su parte humana y embarazar a Elizabeth. Pero eso es un milagro, porque la Biblia dice que él no tenía edad para embarazar, ni ella tampoco pasaría embarazada. Entonces para Dios no hay nada imposible. Entonces estos dos primos comienzan una vida con algo en común, que la dirección del Espíritu Santo. Y no fue que la recibieron después que salían, no. Nacieron con él. Vayan tomando nota. El nacimiento de Juan el Bautista y el nacimiento de Jesucristo fue un nacimiento dirigido por el Espíritu Santo. Característica número 2 que vamos a ver ahora: el bautismo. Vamos a ver el bautismo de Jesucristo y vamos a ver si la Biblia menciona si Juan se bautizó. Entonces, vamos ahora a ver el libro de Mateo, capítulo 3. Vamos a Mateo, capítulo 3, que nos habla del bautismo de Jesús. Que de paso Juan fue el que lo bautizó. Primero vamos en ese orden, Jesús y Juan. O puedo decir Juan y Jesús, no hay problema. Pero vamos, en este caso, al capítulo 3 de Mateo. Y vamos a leer desde el versículo 3. Lleva un subtítulo: el bautismo de Jesús. Entonces Jesús vino de Galilea al Jordán, donde estaba Juan, para ser bautizado por él. Pero Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Jesús les respondió: permítelo ahora,
porque así conviene que cumplamos que toda justicia. Entonces se lo permitió, y Jesús, después que fue bautizado, subió enseguida del agua, y en ese momento los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y se posaba sobre él. Y se oyó una voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo que contentamiento, complacencia, no importa la versión que tú tengas, en quien soy feliz. Entonces vemos aquí el nacimiento de Jesús del agua y del Espíritu Santo, porque estaba ahí. Tanto el Padre como el Espíritu Santo estaban certificando el bautismo de Jesús a través de Juan. Ahora bien, yo pregunto, ¿y Juan se bautizó? ¿Hay algún pasaje bíblico que me diga que Juan se bautizó? La respuesta, no. La Biblia no registra el bautismo de Juan. No significa que no lo haya hecho, pero no aparece en la Biblia que Juan fuera bautizado. Entonces, en ese sentido, podemos ver que Juan predicaba el Evangelio, Jesucristo predicaba el Evangelio, los dos estaban dirigidos por el Espíritu Santo, pero la Biblia no dice que Juan fuera bautizado. Eso no significa que no lo hayan hecho, pero yo me tengo que limitar a lo que diga la Biblia. Pero yo entiendo que si él era un profeta y andaba predicando, alguien tuvo que bautizarlo. Ahora, viendo esta característica del nacimiento y del bautismo, pasemos a la característica número 3, su ministerio. ¿Cómo fue el ministerio de Jesucristo en la tierra y cómo fue el ministerio de Juan? Entonces, vamos a tomar en cuenta algo. Juan comenzó a preparar el terreno del Señor. Por lo tanto, vamos a hablar de Juan primero, antes del ministerio de Cristo, porque de Cristo fue más amplio. Hablemos de Juan. Entonces vamos al libro ahora de Mateo, ahí mismo donde ustedes están. Ahí en Mateo donde están. Pero ahora vamos a leer el capítulo 3 nuevamente, pero desde el versículo 1 en adelante, para que ustedes vean cómo se cumple la profecía. ¿A qué vino Juan a la tierra? Lean conmigo. En aquellos días se presentó Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea, y descendió y decía: arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz de que clama en el desierto, preparar el camino del Señor, enderezar sus sendas. Juan estaba vestido de pelo de camello, tenía un cinto de cuero alrededor de su cintura, y su comida era langosta y miel silvestre. Hago un paréntesis. Algunas personas cuando leen este pasaje, y más en el área hispana de Latinoamérica, creen que esta langosta que aparecen aquí son las langostas que son inmundas, que Dios prohíbe en la Biblia. No. Estos son unos animalitos que estaba permitido comer y que tenían ese nombre. Así que no podemos confundirnos. No son las langostas que usted conoce hoy en día. Estos eran unos animalitos que se podían comer y se llamaban langostas. Así que no es lo mismo. Y entonces dice aquí que él, Juan, andaba toda Judea y Jerusalén predicando del Evangelio, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Nótese que Juan sí bautizaba, Jesús no bautizaba, pero Juan sí, en el río Jordán. Y entonces ahí sigue hablando que los fariseos vinieron entonces. Pero escuchen esto. En el versículo, después que Juan le llama la atención a los fariseos, en el versículo 11 dice: yo a la verdad os bautizo en el agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Y entonces va a prepararse para juzgar y separar, etcétera, etcétera. Ahora, ¿qué yo quiero destacar aquí? Juan está bautizando en el Jordán y le dice a los fariseos hipócritas: ustedes tienen que bautizarse también. Y le dice a los que se están bautizando: yo lo voy a bautizar con agua, pero el que viene detrás de mí lo va a bautizar con el Espíritu Santo. Y se refería a Jesús. Y por eso es que ustedes ven que ahí mismo aparece Jesús cuando él está diciendo eso, y dice: aquí el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Y entonces ahí Juan bautiza a Jesucristo. Entonces,
¿Cuál fue la misión de Juan? Preparar el terreno de Jesús. Ahora, un detalle que voy a dar más adelante, que tiene que ver con la predicación de Juan. El primer mensaje de Juan, que decía, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Cuál fue el primer mensaje de Juan? Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y yo le pregunto a ustedes, ¿cuál fue el primer mensaje de Jesús? Mateo capítulo 4. Denle un chip para adelante al capítulo. Si ustedes están en el 3, pasen al 4. Mateo capítulo 4, versículo 17. Oiga cuál fue el primer mensaje de Jesucristo. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Nota la similitud de estos dos primos. Los dos vienen con el Espíritu Santo desde el vientre de sus madres. Los dos comienzan sus ministerios. El mensaje de Juan, el primero es arrepentido, que el reino de los cielos se acerca. Y el mensaje de Jesucristo, el primer mensaje es arrepentido porque el reino de los cielos se ha acercado. Todo eso es profecía del Antiguo Testamento. No es que se lo inventaron, sino que realmente Dios lo dirigió de esa manera. Ahora, yo tengo aquí algo interesante que compartir con ustedes y lo voy a leer. El primer sermón de Jesucristo nos llama al arrepentimiento y de igual manera también lo hace Juan. Basado en esas dos predicaciones, hoy podemos cambiar nuestro estilo de vida. Ustedes ven que en las redes sociales hay muchos predicadores que no tocan temas sensibles. ¿Qué son temas sensibles? Los que nos llevan al arrepentimiento. Entonces están teniendo una predicación de entretenimiento, hermanos. Pero Jesús no nos manda a entretener. Jesús nos manda a predicar. Y si Jesús es mi modelo a predicar, yo tengo que predicar como Jesús. Entonces Juan sí estaba claro en lo que decía. Juan decía, arrepentido porque el reino de los cielos se ha acercado. Y Jesucristo dijo, y sigue diciendo, arrepentido porque el reino de los cielos se ha acercado. Y vienen unos fariseos y dicen, ¿de qué yo tengo que arrepentirme? Y ahí viene Juan y se la tira. Tienes que arrepentirte de robar, de hablar mentiras, de adulterar, de codiciar y de matar. Le puso los 5 mandamientos que tienen que ver con la persona. Dejó, honra a tu padre y a tu madre, pero le puso lo más duro, lo más difícil. No puede seguir robando, no puede seguir matando, no puede seguir cometiendo adulterio, no puede codiciar la casa, el carro, nada. Que de hecho, yo analizando, hay 2 versículos que se comparten. Por ejemplo, no adulterar y no codiciar se comparten. ¿Por qué? Porque si usted codicia a la mujer del vecino, usted está cometiendo adulterio aunque no se codice con ella. Entonces esos 2 versículos de la Biblia, que son 2 mandamientos que aparentemente son diferentes, se combinan. No codicia la casa. Y oigo gente diciendo, ay, si yo pudiera tener una casa así, si yo pudiera tener un carro así. Y yo he escuchado personas decir, si yo no estuviera casado, la mujer de fulano me la consigo. Usted está cometiendo adulterio intelectual, porque no me falta que usted lo haga. Y Jesús dice en su palabra, bien claro, la apariencia de pecado es pecado. O sea, si usted en el corazón y en su mente ya codició a la mujer, que no usted pecó, aunque no lo haga hecho. Entonces Juan predicaba así. Y se encontró un problema muy serio que ahorita le voy a decir. Pero Jesús predicaba igual. Entonces si yo como pastor aquí en la iglesia, que es mi deber, digo lo que dice la Biblia, y viene un hermano y dice, pastor, usted dijo eso por mí. No, yo no lo digo por ti, yo tengo que predicar lo que dice la palabra de Dios. Entonces muchos pastores, para que los hermanitos no se ofendan, no tocan estos puntos, pues yo le voy a decir una cosa a ustedes, colegas, ustedes van a tener que darle cuenta a Dios en el día del juicio. Le van a tener que dar cuenta a Dios. Si usted no predica la Biblia como la Biblia está escrita, usted le va a tener que dar cuenta a Dios. La calidad no es lo mismo que la cantidad. Y le digo la verdad, el Señor le interesa calidad más que cantidad. Millones se van a salvar, millones se van a perder. Pero yo como pastor tengo que cumplir mi compromiso con Dios. No tengo una iglesia llena, bueno, pues será porque predico bien fuerte, pero yo no puedo cambiar la predicación. Es que yo acabo de leer en la Biblia, lo dice Jesucristo, arrepentido, que el reino de los cielos está cerca, lo dice Juan el Bautista.
Si de verdad de corazón usted quiere ir al cielo, usted necesita predicación que lo ponga a usted a analizar su vida. No que lo entretengan, como esos sermones de superación y echa esto, que el Señor te da aquello. El Señor no es ningún comerciante. No me predique ahí poniendo a Dios que si usted es esto, Él le va a dar aquello. Así no trabaja papá Dios. Dios quiere un servicio de amor y desinteresado. Es así como Dios trabaja. Entonces vemos cómo entonces es el ministerio de estos dos. Ahora, yo quiero decir algo interesante a ustedes. La predicación donde no se pone a Dios en primer lugar y se usa la Biblia no está dirigido por el Espíritu Santo. ¿Por qué no se contradice? Juan el Bautista y Jesucristo predicaban con el Espíritu Santo. Ahora busquen un sermón de Jesús, de Juan el Bautista haciendo chistes, brincando en una plataforma, y búsquenme un sermón de Jesucristo haciendo eso. Y le busco sermones de Jesús. Predicó en el monte, el sermón de la montaña, predicó en la sinagoga de los judíos, predicó a orilla del mar, y la Biblia no me dice en ninguna parte que Jesús hacía chistes o brincaba. Por lo tanto, usted tiene que saber en qué iglesia usted se congrega. Váyase a la iglesia que usted quiera, pero tenga que pasar el sedazo de la Biblia. Vaya a la iglesia que usted quiera, pero diga, ese es el ejemplo de Jesús. Lamentablemente hay mucha gente que prefiere ser fiel al pastor, a la iglesia de los hermanos antes que a Dios. Así usted no va para ningún lado. La predicación de dos modelos bíblicos, eso sin mencionar a los profetas, que toditos predicaron así. Busca un profeta en el Antiguo Testamento haciendo chistes y diciendo, no, ven aquí y olvídate que Dios te va a salvar como quiera. Eso es mentira. Esos profetas llamaban al arrepentimiento y le decían, hagan ayuno y oración. Acuérdense de Jonás. Si Nínive no se pone a ayunar, Dios lo iba a destruir 120,000 habitantes. Pero ellos pidieron perdón, ayunando, y Dios lo perdonó. Entonces, no es que todo el mundo va para el cielo. Son los que hagan la voluntad del Padre que van para el cielo, como dice Jesús. ¿Qué cuesta predicar la verdad? Bueno, cuesta mucho en esta vida, inclusive la misma vida. ¿Qué le pasó a Juan el Bautista? Por predicar la verdad. Y te pregunto, ¿qué le pasó a Jesús por predicar la verdad? A los dos lo mataron. A Juan el Bautista le cortaron la cabeza por predicar la verdad, y a Jesús lo crucifican por predicar la verdad. E hicieron que dos juicios amañados, matando dos seres humanos inocentes. Juan no se merecía esa muerte, pero el diablo estaba dirigiendo la muerte de Juan, y el diablo estaba dirigiendo la muerte de Jesús. Y un reguero de gente ayudando a Satanás en el trabajo. El ministerio de Juan fue corto, pero cumplió. Alguna característica de Juan y de Jesús. Número uno, ninguno tuvieron novia. Los dos eran vegetarianos. Los dos tenían el voto del Nazareo. ¿Qué voto? Lo dice la Biblia. No tomáis sidra, no tomar vino, no cortáis el pelo, no comer comidas inmundas, ni comida alterada con condimentos. Es decir, que ellos vivían una vida santa los dos. Características de Juan y de Jesús. ¿Por qué Juan no se casó? Él no vino a eso. ¿Por qué Jesús no se casó? Jesús no vino a eso. El ángel le dijo bien claro a Elizabeth y a Zacarías, vas a tener un hijo y él va a venir a preparar el camino del Salvador. Es decir, que Juan no vino a la tierra como vinimos tú y yo, que nacimos de un papá y una mamá, nos criamos y tenemos familia. No, a Juan se le eligió para un trabajo especial y Juan lo cumplió. A Jesús se le eligió para un trabajo especial y Jesús lo cumplió. Por eso esos dos primos hicieron la voluntad de Dios. Ahora, realmente a mí me dolió ver cómo murió Juan y cómo murió Jesús. Pero ese es el precio de predicar la palabra y seguir el verdadero evangelio, no lo que predican en las iglesias, lo que predica este sagrado libro. Por eso yo le he dicho que hay que pagar un precio para seguir a Jesús. Ahora, todos los cristianos lo van a matar. No, hay cristianos que van a morir en su cama tranquilito,
otros van a morir de una enfermedad, pero hay un grupo que lo van a matar, que Dios lo va a permitir. Los discípulos de Juan, cuando lo mataron, ¿qué hicieron? Cogían por de Jesús. Jesús le dijo, vengan. Y Jesús tuvo que decir a los otros discípulos, hay que bautizarlos porque estos no recibían el Espíritu Santo. Entonces los discípulos de Juan, más los que bautizaban los discípulos, porque Jesús no bautizaba. ¿Ustedes saben cuándo recibían el Espíritu Santo? En el Pentecostés. Ahí estaban todos unidos. Ya habían sido bautizados en el agua, pero le faltaba el Espíritu Santo. Y en el Pentecostés todos fueron bautizados por el Espíritu Santo. Por eso es que ustedes ven que Pedro en un solo sermón bautiza más de 3,000 personas. Y si usted calcula las damas, porque los niños no lo bautizaban menores de edad, vamos a suponer que hay 5 o 6,000 personas que se bautizaron, pero ok, la Biblia dice más de 3,000. Lo importante es que se bautizaron. Ahora vamos a ver cómo murió mi querido Juan. Libro de Mateo, capítulo 14. Vamos al libro de Mateo, capítulo 14. ¿Cómo murió Juan? Por predicar la palabra. Juan no murió por ladrón. Juan no murió por mentiroso. Juan no murió por llevar vidas ajenas. Juan murió por predicar la palabra. Y él no merecía esa muerte. Pero ¿cómo se la buscó? Vamos a ver qué fue lo que hizo. Él no se puso con cualquier ciudadano de allá. Él fue directamente al rey y le reclamó algo que estaba mal hecho por él. Pero dice la Biblia que fue el Espíritu Santo que lo mandó a hacer eso. Escuchen eso. El Espíritu Santo dice, predícale a él. Y el Espíritu Santo sabía que lo iban a matar. El Espíritu Santo lo sabía. Pero él tuvo que obedecer al Espíritu Santo. Entonces, en el libro de Mateo, capítulo 14, rapidito vamos a hacer esta lectura. 14. En aquel tiempo Herodes, el tetrarca, oyó la fama de Jesús y dijo a sus criados, este es Juan el Bautista, que ha resucitado de los muertos, y por eso actúan en él estos poderes. Herodes había prendido a Juan, lo había encadenado y metido en la cárcel. ¿Por causa de quién? De Herodías, su mujer. Ya que la mujer que él tenía era hermana, era la esposa de su hermano Felipe. Qué interesante vivir con una cuñada, con tantas mujeres solteras que hay en el mundo. Eso es cuando usted trabaja con el diablo, que usted hace una cosa así, porque Señor, si usted es rey y puede conseguir la mujer que usted quiera del reino, como hizo Asuero, que consiguió a Esther, entre toda la linda, porque Dios tenía un plan. Pero ¿cómo es que usted va a vivir con su cuñada? Entonces Juan le dijo, oye, no te es lícito vivir con la mujer de tu hermano. Y a pesar de eso, Herodes, señores, le tenía miedo a Juan. ¿Pero qué pasó? Hay que saber con quién usted se casa. Herodes no era un santito, pero estaba casado con una mujer que representaba al mismo Satanás. Entonces Herodes estaba de cumpleaños, hizo una fiesta, invitó a toda su gente de su reino. Herodías, la hija, bailó y le gustó a todo el mundo. Pero ella no era hija de Herodes. Herodías, perdón, la hija de Herodías bailó y le gustó a todos. Y él, con los tragos, borracho, le dijo, pídeme lo que quieras, que te voy a dar hasta la mitad del reino. ¿Saben lo que hizo esa muchacha? Salomé se llama. Fue donde la mamá y le dijo, ¿sabes? El rey me ha dicho que me va a dar la mitad de mi reino. ¿Qué tú crees que yo puedo pedir? Y aquí es que viene la parte de Satanás en esa mujer, en Herodías. ¿Sabe lo que ella le pidió? Dile que te dé la cabeza de Juan el Bautista en un plato. Dios, pero ¿qué madre puede mandarse una cosa así? A menos que el diablo no la esté dirigiendo. Ahora también, esta muchacha parece que era una, siéntate ahí, como se dice en buen dominicano, porque ella podía haber dicho, no mamá, eso yo no lo voy a hacer, pero parece que tenía miedo a su mamá, porque la mamá no era fácil. Imagínate, Mario le tenía miedo, la hija tenía que tener miedo a esa hija de Satanás, y fue y le dijo al rey, yo quiero la cabeza de Juan en un plato. Ese rey tembló, pero como ya había hecho su promesa delante de todo, le mandó a cortar la cabeza a ese hombre santo del Señor.
Porque mire cómo van las secuencias de la cosa. La hija que podía haberle dicho que no a la madre, aceptó. Y el marido que podía haberle dicho que no a la hija o a la mamá, también aceptó. Porque el rey podía decir, no, yo te ofrecí la mitad de mi reino, yo no te ofrecí matar a una persona. ¿Pero qué dice la Biblia? Que no podía echar para atrás su palabra. Señor, pero si yo tengo que echar para atrás mi palabra para no cometer un asesinato, yo la echo para atrás. Si yo hubiera sido Herodes, le digo a esa muchacha, mira, yo te prometí la mitad de mi reino, ¿quieres irte para una isla que tengo por ahí? Te voy a mandar los sirvientes y todo lo que tú quieras. No, papá, yo quiero, no, ese trato tú y yo no lo hicimos. Pero como estaba bien, ya avanzado en alcohol, dijo que iba a cumplir su palabra. Y si usted la palabra de Dios y lee el Espíritu de Profecía, dice que ahí comenzó como un ambiente de fúnebre. Ahí dejaron de bailar, de tocar música, los mismos que estaban ahí dejaron de tomar, estaban todos calladitos a ver si se iba a cumplir la orden del rey. Y cuando trajeron a ese siervo de Dios en un plato, le cortaron la cabeza, señores. No hay que estar ahí para imaginarse. Todo el mundo tragó seco. Y de ahí se desbarató la fiesta y se desbarató todo. Yo pregunto, ¿qué consiguió Salomé con eso? No consiguió nada por complacer a su mamá. ¿Qué consiguió Herodías? ¿Y qué consiguió Herodes? En otro pasaje de la Biblia, un día se sentó en el trono con su traje real y sentado en el trono se lo comieron los gusanos, vivo. La Biblia no dice que le pasó a Herodías, pero sí lo que le pasó a él, por haber matado a un santo de Jehová que no le hizo daño. Si yo hubiese sido humilde y dice, no, Juan tiene razón, te vas a quedar aquí, nunca te toco, porque tú eres mujer de mi hermano, yo me voy a buscar otra del reino. Pero no, es que esa mujer tenía a Satanás y tenía dominado al marido y a la hija. Y esto va para todos los que me están viendo a través de YouTube, de Facebook, en el Zoom y los que están en la iglesia. Usted no puede llevarse de un ser humano por encima de Dios, porque va a tener problemas. Cuando alguien le diga algo que usted sabe que va en la contra de la palabra de Dios, piénselo bien. Y no importa si la gente te dice, si tú no haces eso, te me vas de mi casa. Pues yo prefiero que usted se vaya de su casa y se salve, a que usted diga, no mamá, yo voy a hacer lo que tú me digas, no papá, lo que tú me digas. Así no funciona la cosa de Dios. Miren el destino de esta familia. Para mí se perdieron los tres. Se perdió Salomé, se perdió Herodías y se perdió Herodes. ¿Y por qué yo estoy conjeturando? No es conjeturando, es que la Biblia dice, por su fruto lo conoceréis. Y ellos sembraron eso mismo ellos cosecharon. Vámonos para la parte de Jesús, que todos conocemos. En el libro de Mateo, vamos al libro de Mateo, capítulo 27, y con esto voy a ir finalizando. Mateo 27. De la muerte de Jesús no voy a hablar mucho, porque de esa predicamos cada rato. De la de Juan el Bautista no predicamos tanto, pero ya yo le dije cómo murió Juan el Bautista. Mateo capítulo 27, voy a dar algunos detalles. Versículo 32. Mateo 27, 32. Ya a Jesús le habían pasado juicio y todo eso. Y oiga lo que dice en el 32. Al salir hallaron a un hombre de Cirene que se llamaba Simón. A este obligaron a que llevara la cruz. Cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera, le dieron a beber vinagre mezclado con hiel, pero después de haberlo probado, no lo quiso beber. Cuando lo hubieron crucificado, repartieron entre sí su vestido, echando suerte para que se cumpliera lo dicho por el profeta, que repartieron entre sí mi vestido y sobre mi ropa echaron suerte. Entonces vemos aquí en el 38, subamos al 38. Entonces crucificaron a él junto con dos ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda, y los que pasaban lo insultaban, meneando la cabeza. Eso era Jesús que le hacían eso. Entonces dice aquí bien claro, tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. Y de esta manera también los principales sacerdotes, junto con los escribas, los fariseos, los ancianos, se burlaban de él y le decían, a otro salvó, que se salve ahora él mismo.
Y entonces que descienda de la rey, que descienda de la cruz, y nosotros vamos a creer que es un rey. Y entonces del mismo modo le insultaban los ladrones que estaban crucificados al lado de él. Aunque después un ladrón de esos pidió perdón y se arrepintió. Ahora vamos aquí. ¿Por qué matan a Juan el Bautista? Por predicar la palabra. ¿Por qué matan a Jesucristo? Por predicar la palabra. ¿Los juicios de los dos fueron legales y justos? No. En el de Juan el Bautista, Satanás usó a Salomé y a la mamá para que le cortaran la cabeza. En el caso de Jesús, Satanás usó a los mismos hermanos de Jesús de la iglesia, a los dirigentes de la iglesia, a los soldados, al Sanedrín, a Judas que lo vendió, a los testigos falsos que pagaron para que dijeran sí, es verdad, y dijo esto y dijo aquello. En otras palabras, Satanás preparó la muerte de Jesucristo. ¿Cuál es la diferencia entre la de Juan y de Jesús? Bueno, Juan no murió por la humanidad. Juan murió por haber predicado la verdad, pero Jesucristo sí murió por la humanidad. Jesucristo sí murió por predicar la verdad. Y a través de Jesucristo tenemos la esperanza de la vida eterna. Entonces, hermano, en conclusión, estas dos vidas hermosas, que son ejemplares, la de Jesús y de Juan, debemos imitarla. En mi caso ya yo no puedo imitar la de Juan porque yo tengo esposa y tengo hijos. Y posiblemente usted no puede imitarla. O sea, pues ninguno de los dos se casaron. Pero tenemos que imitar la vida de Juan en el aspecto espiritual. Un hombre consagrado, un hombre que no negociaba su santidad y un hombre que murió por predicar la verdad. Y en el caso de Jesús, Jesús es nuestro ejemplo, el mejor de todos. ¿Qué poder usted conoce de Jesús? Nunca negoció la verdad, predicó el evangelio toda su vida y fue a la cruz de Calvario a salvarte a ti y a mí. Y a veces yo me sorprendo con gente que ponen tanta excusa para aceptar a Jesús. Como la parábola de la fiesta de boda. Vengan a la boda. Ay, no, que yo compro un terreno, tengo que entrenarlo. Ah, que tengo que visitar unos familiares. Un reguero de excusas, dijo Jesús, porque Jesús representa esa palabra. Recógeme a todos los que andan en la calle y tráemelo para acá, para la boda. Recogieron a los mendigos, a los desahuciados, a todos. Y ya están comiendo ahí. Y nótese que Jesús, cuando iban entrando, le puso el vestido de boda a cada uno de ellos. Escuchen esto. Entonces llega Jesús y dice, ¿y ese que está aquí? Vinieron yo, oye, ¿cómo tú entraste aquí? Que tú tienes un vestido diferente a lo que tienen ellos. Ustedes saben que la boda se cuela la gente, ¿eh? Siempre se cuela uno en la boda, que nadie lo ha invitado. Y Jesús le dijo, sáquenlo, que yo no lo invité a eso. Entonces, el llamado de Jesús en esta mañana es el siguiente. Él te invita a la boda del Cordero. Él te invita a que prepares tu vida para que puedas participar de ella. Pero sobre todo te invita a predicar la verdad. No negocies tu salvación por nada de esta tierra. Jesús es nuestro ejemplo a seguir y nosotros debemos imitarlo en todo. Voy a pedir a la congregación que se ponga de pies y tanto los que están en YouTube, en Facebook y en el Zoom para que tomen una actitud de oración y lo oremos al Padre. Padre que estás en el cielo, levanto mi mano para glorificar tu nombre, para reconocer que tú eres el único Dios que vale la pena servir y adorar. La historia de Juan el Bautista y de Jesús nos enseña que tú nos has traído con un plan en este mundo y que debemos cumplirlo. Ayúdanos a imitar a Jesucristo, que es el modelo divino, el único que comprende nuestras necesidades, el único que a través del Espíritu Santo puede cambiarnos por dentro y por fuera, el único que como Maestro Divino nos puede conducir cada día a caminar contigo de la mano. Oh Padre, si te hemos fallado en el pasado, te pedimos perdón y danos una nueva vida en Cristo Jesús en este momento. Amén. Aquellos que están a través de la internet, que seguramente están pasando por situaciones difíciles, déjame decirte que Dios está dispuesto a perdonarte lo que sea. Amén. Si tú decides caminar con Él. Te pedimos, Señor, una vez más por los enfermos que tenemos en la lista. Tócalo, Señor, sánalo espiritual y físicamente. Y si estoy orando para alguien que tenga internet con una enfermedad o con una situación difícil, también, Señor, escúchalo a Él
porque Él también es parte de la salvación que tú tienes para tus hijos. Bendice este ministerio y ayúdanos a seguir creciendo. Y esto te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios nos bendiga a todos.